Romanos capítulo 10, versículo 13. Y la Biblia en Romanos nos enseña o nos muestra el poder del Evangelio. Recuerde, el poder del Evangelio. Es tan importante que usted y yo podamos entender el poder del Evangelio que la Biblia nos presenta en Romanos. ¿Por qué es importante esto? Porque el Evangelio nos muestra las buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas noticias de Dios para el hombre, que hemos dicho ya, para el hombre que no conoce a Dios son locura. Para el hombre que conoce a Dios pero que no tiene conocimiento de la palabra, también son cosas que quizá son tan buenas, pero que a lo mejor Dios no está tan disponible porque está tan ocupado que a lo mejor no me las puede dar. Pero para el creyente nacido de nuevo, el que estudia la palabra, el que cree la palabra, el que conoce, cree y entiende correctamente y permanece en la fe, puede apropiarse de estas bendiciones porque son noticias tan buenas, tan buenas, tan buenas de Dios para el hombre, para que el hombre no viva en frustración, en enfermedad, en depresión, en escasez, en tribulación, pero que el hombre pueda vivir a la mejor manera que Dios dispuso para nosotros. Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está plasmado como una obra maestra en el libro de Romanos, podemos entender que ahora los creyentes nacidos de nuevo, es decir, los que creen en Jesús, recuerde que Romanos 8 vimos por ahí, perdón, Romanos 10 en los versículos 9 y 10 donde dice la escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que esta bendición del Evangelio, de la salvación que es en Cristo Jesús, ¿para quién es? Para todos los hombres, porque Cristo Jesús murió por el pecado de todos los hombres. Pero entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos venir a Jesús a través de la fe. No podemos entrar, no podemos aprovechar, no podemos beneficiarnos de esta obra tan maravillosa que Dios hizo si es por obras, si es por tratar de lograr agradar a Dios con nuestras obras, justificarnos a través de nuestras acciones. No es posible hacerlo, o no es posible adquirir esta bendición a través de la religión. No, la palabra es muy clara, es a través de la fe en Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Esta es la bendición, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial a través de Jesús, es por gracia a través de la fe, y la gracia es un favor inmerecido que no se puede comprar con dinero, ganar con méritos, no se puede merecer. Es un regalo de Dios y se recibe a través de la fe. Ok, habiendo dicho esto, vamos a empezar a leer el versículo 13. Y dice así, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no han creído? Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y después dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien o el evangelio de la paz. Esto es bien interesante porque no solo la Biblia nos habla del plan salvador de nuestro Dios y Padre a través de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, pero el Señor nos habla de que es necesario que se invoque, que es, como dijimos ya en el versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Todo aquel que invoque, que clame al nombre de Jesús, será salvo, dice la Escritura. Pero dice, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique?
¿Y cómo les predicarán si no han enviado, no hay enviados o no han sido enviados? Y dice, bienaventurados aquellos que llevan la paz, aquellos que predican el evangelio. Así es que en la vida del creyente nacido de nuevo tenemos una responsabilidad, un propósito. Dios no nos salvó y nos proveyó de toda bendición para que pudiéramos vivir en éxito y en victoria en este mundo en caos, en este mundo en tinieblas, en este mundo insípido, en este mundo lleno de adversidades. Pero Dios nos salvó con un propósito, que podamos reinar, vivir en victoria, para que muchos conozcan que Jesucristo es el Salvador y que en Él podemos tener la salvación y la vida eterna. Y es a través de ti y es a través de mí. Dice la palabra en las cartas de Pedro, dice el apóstol Pedro, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que vengan al conocimiento de la verdad, el conocimiento del evangelio, el conocimiento de la justicia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así es que es tan importante que tú y yo entendamos que es esencial, es vital que los creyentes puedan recibir esta bendición que es a través de nuestro amado Señor Jesucristo en su obra terminada, completa y perfecta. Pero alguien tiene que predicarles, alguien tiene que compartirles, alguien tiene que llevarles las buenas nuevas. Y tú y yo somos ese alguien. Ahora, hay dos posiciones del creyente. Una de ellas es, ¿cuál es tu punto de influencia? ¿Qué tanta influencia puedes tener para predicarle a los demás, para hacer llegar el evangelio a los que no lo conocen? ¿Cuál es tu influencia en esta sociedad? Bien, pues normalmente nuestra influencia es, vamos a medirla en la gente que nos rodea, llámese nuestros vecinos, llámese nuestros conocidos, amigos, llámese nuestros familiares. Ese es nuestro, digamos, nuestro universo, nuestra capacidad inmediata en donde nosotros podemos compartir la palabra del Señor, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas que están fuera de tu influencia, que están fuera de tu alcance? Bueno, gracias al Señor tenemos la oportunidad de utilizar las redes sociales. Gracias al Señor podemos utilizar el internet. Gracias al Señor podemos predicar a través de los medios informativos, de los medios de comunicación digital. Así es que hay una bendición ahí porque tú y yo podemos en nuestro alcance, en nuestro potencial, en donde podemos influenciar a las personas que están cerca de nosotros, también podemos influenciar a otras personas a través de la predicación en los medios, a través de la predicación en el internet, en las cosas que hagamos de manera contundente. Porque mira, digamos que tú tienes un rango de influencia, no sé, de 50, 100 personas. Y de esas 50, 100 personas tú les puedes compartir y predicarles acerca de Jesús y de la obra redentora de Jesús, de la obra terminada, completa y perfecta. La pregunta es, ¿cuántos de esos 100 los vas a alcanzar? ¿Y cuántos van a decir que sí a Dios? ¿Cuántos van a decir que sí al Señor Jesús? Entonces, digamos que al menos la mitad dicen que sí, pues tienes un punto de influencia. Y si ellos, esos 20, 30, 40, 50, hacen lo propio después, comparten a los que puedan influenciar a sus vecinos, a sus familiares, a sus conocidos, esto puede ir creciendo de manera sistemática para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasa si utilizamos los medios? ¿Qué pasa si utilizamos el internet?
Así como ahorita, digamos que están conectados a través de estas sesiones de videoconferencia, podemos alcanzar en un mismo tiempo a gente de otras ciudades, a gente inclusive de otras colonias en la misma ciudad, pero que viven más lejos de nuestro nivel de influencia en donde vivimos. Podemos inclusive compartirle a través de los medios a otros países de nuestra misma lengua, de nuestra misma, del mismo, llámese español, y podríamos tener un efecto multitudinario, es decir, no solo podríamos tener fruto, sino multiplicación, para que alguien que pudiera estar en otro estado, en otra ciudad de nuestro país, en otro estado de nuestro país, en otro país de nuestro continente o inclusive fuera de nuestro continente, que hablaran nuestro idioma o que se pudiera traducir lo que hacemos en otros idiomas, tendríamos un alcance mucho mayor y un potencial mucho mayor. Déjame te pongo un ejemplo. Normalmente las sesiones, los estudios que damos, los grabamos y los compartimos algunas sesiones en algunas redes sociales. Pero hemos visto que el impacto, es decir, que la gente que es alcanzada no es la que quisiéramos alcanzar. Es decir, no es ni por mucho la gente que se pudiera alcanzar a través de las redes. ¿Por qué? Porque normalmente el internet, normalmente las redes sociales, normalmente los medios informativos electrónicos tienen un propósito. Ellos tienen un modelo de negocio. Y lo que ellos quieren es que tú seas parte de ese modelo de negocio. Es decir, que tú de alguna manera inviertas para que lo que tú compartes, lo que tú vendes, por ejemplo, alguien que se dedica a vender productos, que puedas pagarles a ellos porque el modus vivendi, la vida de ellos es así. Así es que hay muchos creyentes que tienen un impacto. Por ejemplo, yo conozco un ministerio en Estados Unidos que ellos están compartiendo información muy similar a la que nosotros compartimos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la televisión, en las redes sociales, inclusive en el internet, y tienen un alcance alrededor de más de 400, 500 millones de personas. Imagínate. No estoy diciendo que esas 500 millones de personas vean el programa, pero el alcance, la posibilidad de que lo vean está, está latente, porque ese alcance de estas personas a través de esos medios está disponible en sus televisiones, en el internet, etcétera, etcétera. Llega a esos países. Entonces es algo extraordinario, porque imagínate toda la gente que se puede alcanzar. Y entonces, meditando acerca de esto, nosotros podemos predicar el evangelio, pero por otro lado también podemos invertir en el reino para que se predique, para que se paguen medios, para que se introduzca de una manera positiva el evangelio de Jesucristo, pagando a las redes sociales para que no solo se comparta a través de los amigos, pero que el mismo internet lo promueva de una manera más extensiva, como lo hace en este medio que te comparto, que casi llega alrededor de 500 millones de personas o más. Y fíjate cómo dice la escritura. Quiero recordarte una palabra que estuvimos viendo tiempo atrás en Lucas 16, versículos 9 y 13. Porque tú y yo podemos compartir el evangelio, y eso es importante que lo hagamos, pero también tú y yo tenemos que invertir en el reino. Recuerda que todo aquel que invierte en el reino invierte para la eternidad. Dice el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que nuestro deseo y nuestro corazón es que el evangelio de Jesucristo sea compartido. Pero mira cómo dice Lucas 16, capítulo 9 al 13. Capítulo 16, perdón, versículos 9 al 13. Dice: yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas es el sistema económico de este mundo. Para que cuando falten, es decir, que cuando tú ya no estés en este mundo, sino que estés en la eternidad con Dios, con Cristo, dice, te reciban en las moradas eternas. Las moradas eternas es tu casa, tu hogar, que Dios preparó. Recuerda que el Señor Jesucristo en Juan 14 dijo: voy a preparaos lugar, y cuando sea el tiempo volveré
y los atraeré a mí, los llevaré conmigo. El Señor Jesucristo estaba hablando de su muerte, sepultura, resurrección, y Él iba a preparar una casa, un lugar, una morada. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. ¿Para quién? Para todos los creyentes nacidos de nuevo. Para todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, hace de Jesús el Señor de su vida y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Es decir, que Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió pagando todas nuestras deudas, llevando todas nuestras enfermedades, derramando su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación a través de la fe en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Dice, el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Es decir, recuerda que lo que tenemos, los bienes que tenemos no son nuestros. Nosotros somos administradores. Es sencillo entenderlo. Venimos a este mundo sin nada y todas las personas que se van sin nada. Todo lo que se consigue y lo que se obtiene en este mundo se queda en este mundo. Ahora, dice el 11, por tanto, si no eres fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién te podrá confiar lo verdadero? ¿Quién te podrá dar lo vuestro? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque si quiere hacerlo, aborrecerá a uno y amará al otro. Despreciará a uno o honrará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Así es que dice el versículo 9, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Y esto es que cuando nosotros invertimos en el reino, cuando invertimos para que el evangelio de Jesucristo se comparta a otros a través de las ofrendas, a través de los diezmos, cuando nosotros invertimos de corazón, sabiendo que hacemos lo que Dios nos está diciendo. Recuerda que el Señor dice, cada uno debe dar como propone en su corazón, no por necesidad, no por obligación. Esto debe ser de un corazón generoso y cada debe dar con un corazón alegre. Pero dice la Escritura, porque el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Y lo que significa es que cuando tú y yo invertimos en el reino para que se predique en el reino y a través de que tú inviertes tus bienes para que se predique, se paguen transmisiones del evangelio, etcétera, etcétera, lo que ya hemos estado diciendo, y otros conocen a Cristo, cuando tú estés en las moradas eternas, esas personas que conocieron a Cristo a través de tu participación, vendrán a agradecerte, vendrán a darte las gracias. Dice, para que cuando falten las riquezas, es decir, cuando tú ya no estés aquí, te reciban en las moradas eternas. Es decir, Dios ya tiene una morada para ti porque tú eres un creyente nacido de nuevo. Pero las personas que hayan sido salvas a través de tu predicación o a través de tus aportaciones sin obligación, sino con libertad, con un corazón generoso, sabiendo que lo que tienes es de Dios, y cuando tú escuchas la voz de Dios y tú ofrendas, inviertes, tú y yo invertimos o ofrendamos de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Dios nos dice, entonces causará que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Así es que por un lado, nosotros debemos ser parte de predicar el evangelio, y por otro lado, tenemos que invertir en una buena tierra, en un buen proyecto para que se predique el evangelio. Todos necesitamos hacerlo. Bien, vamos a regresar a Romanos capítulo 10 y vamos a terminar los versículos que estábamos leyendo. Dice, así es que, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio del bien. Así es que tú y yo tenemos una bendición que nos ha sido dada para predicar, para enseñar a otros. Recuerda, no enseñamos religión. Recuerda, no enseñamos condiciones. Recuerda, no enseñamos ningún tipo de exigencia a nadie. Pero en la libertad predicamos la palabra del Señor. Predicamos lo que está escrito en la Biblia. No predicamos decretos de alguna otra persona. No predicamos sistemas de pensamiento de este mundo, humanismo, sino la palabra preciosa y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 16, capítulo 10. Sin embargo,
no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías en el Antiguo Testamento dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es importante que entendamos que cuando predicamos el Evangelio, no todos van a aceptar a Jesús, no todos te van a recibir. Esto es importante porque tú y yo lo que tenemos que hacer es perseverar, perseverar, perseverar. Hay quienes negarán, hay quienes rechazarán, hay quienes te juzgarán loco y hay quienes te dirán, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero confesar con mi boca que Jesús es el Señor y porque creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser hijo de Dios, quiero vivir libre del pecado, libre de la condenación. Así es que Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esto es bien interesante. Este versículo seguramente lo has escuchado una y otra vez, pero es tan esencial para nuestras vidas. Porque mira, dice, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe no viene por haber oído hace 5 años, hace 10 años o el día de ayer. La fe viene por oír, por oír, por oír, por oír de una manera continua. Recuerda que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice, si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que oír la palabra de manera continua permite que la fe crezca, que la fe se ejercite. Tú y yo recibimos un don, el don de la fe. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Que tú y yo somos salvos por gracia a través de la fe y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que tú y yo hemos recibido la medida de fe. Así es que cada uno de nosotros hemos recibido la medida de fe. Los discípulos le decían al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, sería suficiente para que le dijeras a esa montaña, quítate y échate en el mar. Así es que no se trata de que Dios nos dé más fe. Dios nos ha dado la medida de fe, pero esa fe empieza a ejercitarse a través de la palabra de Cristo, de oír de una manera continua la palabra de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque solo a través de la fe podemos venir a Jesús. Solo a través de la fe podemos conocer a Jesús. Solo a través de la fe podemos tener comunión con Jesús, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solo a través de la fe podemos apropiarnos, podemos manifestar en este mundo todo lo que nos ha sido ya concedido por gracia en Cristo Jesús. Solo a través de la fe. Y la fe es por causa de la palabra. La fe es por causa de tener la palabra. Si tenemos escasez de fe, es que tenemos escasez de palabra. Si tenemos escasez de fe, es que tenemos escasez de palabra. Y a veces se malinterpreta el hecho de la fe. Te comparto que en alguna ocasión hablé con una persona que continuamente me decía, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe. Ese era su discurso, yo tengo mucha fe. Y una vez, aprovechando la oportunidad, le dije, bueno, compárteme, tú que tienes mucha fe, compárteme alguna palabra de la Biblia. Bueno, pues a lo mejor lo agarré de sorpresa, pero alguien que tiene mucha fe, aunque sea agarrado de sorpresa, pues al menos se debe de saber, si es mucha fe, pues se debe de saber al menos 10 o 20 versículos de la Biblia. No estoy hablando del nombre y del número y del versículo del capítulo, pero del texto, de la palabra en sí. Bueno, no pudo decirme ningún versículo. Ninguno. Así es que más allá de las palabras con las cuales podamos presumir, si tenemos escasez de fe, es que tenemos escasez del conocimiento
y del entendimiento de la palabra de Jesús. La fe es por el oír la palabra de Dios. Te voy a contar una historia. Hubo un hombre que compró un campo sumamente fértil para sembrar. Normalmente era un campo que se podía sembrar maíz, aunque tú podrías usar ese campo para sembrar cualquier tipo de hortaliza o cualquier tipo de semilla, trigo, etcétera, etcétera. Y aquel hombre estaba muy contento por la compra de ese campo, un campo muy fértil. Y este hombre se levantaba muy de mañana porque conocía bien los tiempos de lo que tiene que ver con la agricultura, las lluvias, etcétera, todo esto. Y entonces se levantaba muy de mañana y él le daba gracias a Dios por el campo y gracias a Dios por los resultados que iba a tener en el campo. Y cada día lo hizo una y otra vez, una y otra vez. Y cuando se llegó el tiempo de la cosecha, en donde las personas que habitaban a su alrededor y que tenían otros campos y empezaron a cosechar sus frutos, esta persona se desilusionó porque no cosechó ningún fruto. Y no entendía la razón de por qué no había cosechado ningún fruto. Es más, déjame decirte algo, ni siquiera habían salido plantas de su tierra, que las plantas son las que llevan el fruto. En este caso de maíz, no había salido ningún vástago y no había salido ninguna mazorca y por lo tanto no había granos en las mazorcas. Y al preguntar a este hombre qué es lo que había sucedido, pues resulta que al hombre se le olvidó sembrar la semilla en su campo fértil. Este hombre no era un agricultor. Quizá llegó de la ciudad y adquirió ese campo y sabía que era un campo muy fértil por la historia que tenía ese campo. Pero se le olvidó lo más sencillo, sembrar la semilla de maíz en el campo en el momento preciso. Y este hombre quiso cosechar y no pudo cosechar absolutamente nada porque nunca sembró nada. Así es que, ¿cómo puede alguien cosechar un fruto cuando no siembra una semilla? Es imposible. Bueno, la palabra de Dios es una semilla. Y cuando siembras la palabra y haces que la palabra permanezca en tu mente y en tu corazón, delante de tus ojos, en tus oídos, en tu mente y en tu corazón, lo cual hace que la fe venga, que la fe se ejercite, en su tiempo cosecharás mucho fruto. Pero nadie puede poseer y cosechar el fruto divino que Dios ya nos proveyó, preparó por gracia en Cristo Jesús, que está en el ámbito espiritual ahí, así como en la tierra están todo el poder, y en la semilla está todo el poder para crear y producir el fruto, cual a 100, cual a 60 y 30 por uno. Si la semilla no se siembra en la tierra, jamás dará su fruto. Si la palabra no la siembras en tu corazón, jamás darás fruto. Así es que esto es tan importante e interesante, porque en este mundo todo ha sido hecho a través de la semilla. Todo ha sido hecho a través de la semilla. Toda vida en este mundo viene a través de la semilla. Los árboles, a través de la semilla. Es algo que Dios creó desde el principio. De hecho, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, fructificaos y multiplicaos, Dios, desde el diseño perfecto en el hombre, puso la semilla para que fuera sembrada correctamente del hombre a la mujer, para que entonces la mujer diera el fruto, que es los hijos, y que sus hijos, cuando tuvieran familias y se casaran con los hombres con sus mujeres y formaran sus familias,
tuvieran fruto y entonces se multiplicara o hubiera multiplicación. Lo mismo los árboles, lo mismo los animales del campo, lo mismo los peces del mar, lo mismo las aves de los cielos. Todo ser viviente viene a través de la semilla. Y Dios nos dio su palabra. De hecho, todo fue creado por la palabra de Dios. Y la Escritura nos dice en Hebreos que nuestro Señor amado, Jesucristo y Salvador, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero gloria a Dios porque Él nos ha dado el poder de su palabra para nosotros tenerla, conocerla, entenderla y creerla correctamente, para que la fe se active en nuestras vidas. Y mientras nosotros permanezcamos en la palabra, entonces esta palabra producirá fruto. Pero es importante que recordemos, escasez de fe es escasez de palabra. Alguien que no se ejercita en la fe, alguien que no está viviendo por la fe, es porque no está poniendo la palabra delante de sus ojos, en su boca, en sus oídos, en sus ojos, en su boca, en sus oídos, en su mente y en su corazón. ¿Cuál es el ciclo para los hijos de Dios? Recuerda que el ser hijo de Dios es algo que es hecho por el poder de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan. A lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Estamos hablando del Señor Jesús, que vino a lo suyo a salvar al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios, que no son creados, no son hechos hijos por voluntad humana, ni por sangre, ni por carne, sino por Dios. Así es que Dios es el que produce en ti y en mí que seamos hijos. ¿Y cómo es esto? Dios nos atrae hacia Él y de alguna manera hace que escuchemos el Evangelio y que le digamos sí a Jesús y que creamos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos y que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. Pero esto proviene de Dios. Pero ¿cuál es el ciclo de bendición que Dios preparó para sus hijos? Además de la vida eterna para este mundo, es que tú y yo podamos apropiarnos de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, de tal manera que tú y yo, a través de la fe, por haber escuchado de una manera continua y por estar escuchando de una manera continua palabra de Dios para cada una de las áreas de nuestra vida, para poder conocer y entender lo que nos ha sido concedido, porque el Espíritu de Dios ha sido depositado en nosotros y Él nos revela lo que nos ha sido concedido. Entonces, a través de la fe, por causa de la palabra, por causa de que la palabra renueva nuestras mentes y se posicionan en nosotros los pensamientos de Dios, entonces permanecemos firmes en la fe y podemos tomar lo que Dios nos concedió por gracia. Todo lo que Dios nos ha provisto solo se puede tomar a través de la fe. La fe es como la mano que entra en el reino espiritual, que ya mora en nosotros, y atrapa la bendición para manifestarla en este reino natural. Vamos a terminar el capítulo 10 y dice así. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente, versículo 18. Ciertamente sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Ya, y añado, ¿acaso Israel no sabía? Y está hablando el pueblo de Israel. En primer lugar, Moisés dijo, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, es decir, contigo y conmigo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Nosotros no somos el pueblo al que Dios le ha hablado por todo el antiguo pacto, pero por causa de que alguien nos habló de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros, hemos creído y hemos venido a Jesús. Dice el versículo 20, Isaías, muy osado, dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, nosotros no fuimos escogidos como pueblo de Dios, como lo fue el pueblo de Israel, pero Dios nos habló y nosotros le dijimos que sí. Así es que nosotros no estábamos hechos para buscarle, pero porque Él nos amó y nos habló,
nosotros dijimos que sí. Y entonces él, dice la escritura, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté, Dios se ha manifestado en nuestras vidas a través de los que no preguntaban por mí. Y aquí se refiere al pueblo de Israel y a nosotros que lo hemos hecho a través de la fe. 21. Pero en cuanto Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El pueblo de Israel, en su historia después de que salió de Egipto, se caracterizaba por ser un pueblo desobediente y rebelde, porque volteaban su espalda a Dios, porque se olvidaban de su Dios que lo sacó con poder, con mano poderosa, que era un Dios de bondad y de bendición. Se olvidaban de él. Y en este mundo, hoy en día, hay muchas personas que aunque Dios les es manifiesto por las cosas creadas, aunque Dios les está hablando, por más perverso que una persona sea, Dios le ha estado hablando, le ha estado trayendo convicción de pecado. Dice el Espíritu de Dios, dice, convencerá al mundo de pecado, no a los creyentes nacidos de nuevo, pero aunque antes de venir a Jesús, el Espíritu eso hizo con nosotros, convencerá al mundo de pecado. Es decir, Dios causará. La ley fue dada para que el pecador entendiera que está viviendo en pecado, para que pueda entender que necesita ser salvado, porque el pecador, si no es salvado, irá al infierno, al lago de fuego, a una muerte separada de Dios eternamente. Así es que no solo el pueblo de Israel, Dios siempre extendió su mano y fue un pueblo desobediente y rebelde, pero también en este mundo hay muchos que, queriendo ocultar las tinieblas y la maldad, no vienen a la luz de Cristo, a la bondad de Dios, para que sus obras no sean manifiestas. Pero Dios dice, ha sido paciente. Dice, en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos. Dios sigue extendiendo su corazón. Cristo Jesús vino a morir por todos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que todos procedan al arrepentimiento, es decir, dejar de voltear en quererse justificar a sí mismos, pero voltear hacia Dios, hacia Cristo, para ser salvados. Así es que gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor porque nos alcanzó, pero recuerda, Dios te llamó a ti y a mí para ser un canal de influencia para muchos, a través de lo que hablamos, a través de lo que compartimos y a través de en donde sembramos, para honra y gloria del Señor, para que se comparta de una manera masiva el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se comparta de una manera masiva el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de compartirla. Gracias, Señor, por las familias que están aquí representadas. Gracias por todos aquellos que estarán escuchando esta enseñanza, esta palabra, en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, a través del internet. Gracias, bendito Dios, porque todo aquel que confesare con su boca que tú, Jesús, eres el Señor, y todo aquel que creyere en su corazón que tú, Señor, que tú, Padre, levantaste a Jesucristo de entre los muertos, será salvo. Porque dice tu palabra, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y te pedimos, Señor, no solo te pido por la bendición de la vida de todos los que están presentes y de sus familias, pero por la vida de todos aquellos que escucharán el Evangelio, las buenas nuevas, a través de ellos, a través de nosotros y a través de lo que estaremos haciendo en los proyectos para que el Evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo sea predicado de manera masiva en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos la justicia de Dios. Porque como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores, totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.